Bueno, buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Bueno, chicos. Les hago una pregunta. ¿Alguno tuvo problemas para entrar o fue a mí solo? No, Pues me tardó un montón Puse conectar y me quedó tildado conectando como 5 minutos, así que estaba esperando. Yo estaba llamando para preguntar a ver si alguno de mis colegas se podía conectar para ver si era yo solo. Bueno, me alegro entonces que ninguno tenga inconveniente. Pensé que era algo de la plataforma directamente, porque internet acá tengo, en teoría, toco madera, tengo una conexión. Bueno, ¿cómo andan? No los vi después del examen. Virginia está con una cara de sonrisa que pasó la primera parte, bien, te tengo al lado, encima, muy bien, festejando. Mía está más seria, como que ya daba por sentado que iba a probar, entonces lo tomaba como un trámite, la ve más seria, Joaquín también. A Joaquín lo vi el otro día en la charla del doctor Ferrán, bien Joaquín. A los demás no sé, pero me acuerdo porque tiene apellido compuesto y a veces participa, lo tengo presente. Bueno, mientras esperamos que se conecten, no sé cuántos quedaron después del primer parcial. Porque como recuperatorio estuve que tomar en la comisión de la mañana porque faltaba gente, no sé bien cuántos quedaron. ¿Alguno puede decir más o menos el número para ver si esperamos o ya arrancamos? ¿Saben más o menos cuántos hay? y entre 23 y 25 más o menos. Ah, poquitos quedamos. ¿Y cuántos éramos al principio? 70 casi. Bueno, entonces felicitaciones. Un tercio quedó entonces. Bueno, felicitaciones. Bien Gabriela, que también la veo sonriente. Ahora hay que pasar la segunda parte, ¿verdad? Pero bueno, ya pasó el primer obstáculo, vamos a ponerle garra para que salga bien la segunda parte también. Que creo que ya se los había dicho antes, y se los reitero ahora, es bastante más larga que la primera. No es difícil. De hecho, yo creo que la primera parte tampoco es difícil, digamos, complejo de entender. Sí, es cierto que lo que sí es difícil es asimilar todos los conceptos porque es una materia larga, que a mi juicio debería ser anual, como algunas otras de la carrera. Pero bueno, nuestro sistema es todo cuatrimestral, así que hay que trabajar con las herramientas con las que contamos. ¿Por qué les digo que es más larga la segunda parte? Porque a diferencia de la primera, ustedes van a ver procesos, entre ellos ejecución de sentencia y juicio ejecutivo, que no tienen nada que ver, o que guardan poca relación, mejor dicho, con lo que habían visto en la primera parte, que era todo más concatenado. Demanda, contestación, apertura previa, prohibimiento de prueba, conclusión del proceso, sentencia, etc. En esta segunda parte van a haber muchas cuestiones mechadas, recursos extraordinarios, cautelares, procesos incidentales, procesos acelerados, ejecutivos, que no tienen una línea tan directa como venía en la primera parte. Así que traten de no dejar el estudio para último momento. Yo sé que esto lo dicen todos los profesores en la carrera y a mí también me lo decían cuando era estudiante y no lo hacía, tampoco voy a decir que era de los que estudiaban el primer día, se me ríe mía. Sí, yo no era de los que estudiaban el primer día post parcial, pero bueno, sí es una recomendación válida y ahora que soy un poquito más grande entiendo por qué me lo decían. ¿Qué les pareció la forma de evaluar, la forma de examen? ¿Alguno que me cuente rápido así ya arrancamos? ¿Les pareció muy severa? ¿Normal? Yo siempre pregunto esto cuando arranco la primera clase de la segunda parte, porque lo tomo como estándar para ver si estamos haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas bien o no. De manera que me interesa escuchar la opinión, si les gusta la forma de evaluar, si les parece que fuimos muy severos. Yo creo que la severidad es normal, con exigencia, pero van a ver que doy fe que ninguno de los profesores maltrata, todos somos muy llanos para preguntar y muy accesibles a los nervios que tiene un estudiante, porque lo pasamos también. Pero bueno, me gusta escuchar la opinión, así que si alguno la quiere brindar, soy todo oídos. Yo en particular tomaron lo que dieron en clase, muy específico, no se fueron por nada de lo que no hayan explicado un montón de veces, así que muy conforme. Bien. Es difícil también decir que están disconformes porque tienen que pasar la segunda parte, entonces. Claro. No, algo para recalcar, Bien. yo retomé la carrera hace poco y lo que veo que son muy respetuosos, más allá del resultado del examen, son muy respetuosos a la hora de dirigirse al alumno y en el momento de nervios y volver a la presencialidad y demás. Eso lo quiero rescatar porque no en todos lados se vive de esa manera. Entonces, eso sí, que la verdad que es para destacarlo. Muchas gracias por el respeto mutuo, ¿no?, que tenemos que tener en esta situación. Mira, esa acotación que me hizo Gabriela, yo doy clases en una facultad de La Plata también, además de acá de la Mar del Plata, y me ha tocado tomar exámenes, y yo he visto, no sé si falta de respeto, pero quizás un alumno estaba contestando y el profesor se gira y habla con el de al lado, y no mira los ojos, o no deja un tiempo prudencial para que analicen la pregunta y la respondan, sino que si a los 5 segundos no contestó, lo tienen como que no sabe, y que va a inventar la respuesta o decir algo confuso
y pasa a la siguiente pregunta. En eso sí, el doctor Constantino nos ha bajado línea y creo que todos somos más o menos parecidos en respetar. Porque hay una realidad también, chicos. Ustedes están de ese lado ahora, pero el día de mañana quizás sea al revés. Ojalá que sea al revés. Ustedes sean docentes y nosotros seamos los alumnos. Y esa relación asimétrica que algunos entienden de asimetría entre docente y alumno es una cuestión eventual, porque el día de mañana puede cambiar. Y el respeto a un ser humano no tiene que ver con si es alumno, si es profesor, si es juez, si es parte, si es abogado, si es ingeniero o no estudió ninguna carrera. A todos se les debe el mismo trato en la vida cotidiana. De manera que por eso es que nosotros, hablo por mí y hablo también por mis colegas, porque los conozco, si uno contesta mal, ninguno se va a ofender, ninguno les va a sonreír como diciendo, miren, este chico no estudió nada, o esta chica no estudió nada, nos falta de respeto, porque va más allá. Acá ustedes vienen a aprender, nosotros venimos a intentar enseñar de la mejor manera posible. No es la muerte de nadie, ni aprobar ni desaprobar un examen, y siempre el respeto va por encima de todo. Tanto del alumno al profesor como del profesor al alumno. Me gustó el comentario de Gabriela porque viví una mala situación en la otra facultad, porque la docente que estaba tomando conmigo, no sé si era maltrato la palabra, porque tampoco los maltrataba, pero era una forma medio pedante de evaluar, y me miraba para el costado cuando estaba contestando mal, como buscando complicidad en sus gestos, que no lo hice, y tuvimos un intercambio de palabras, pero siempre es bueno eso, independientemente de si les pareció severo o no el examen, que se hayan sentido cómodos con los docentes que los evalúan. Obviamente ustedes no van a aprobar porque nos caigan simpáticos o no simpáticos, van a aprobar porque sepan derecho. Pero sí es muy bueno mantener la cuestión de respeto, de ustedes hacia nosotros y de nosotros hacia ustedes. Así que Gabriela, gracias por el comentario, y doy fe que mis colegas son mucho más simpáticos que yo, además de saber más, y mejores también en el trato. Aquí es cuando tendrían que desilenciar y decir, no, doctor, usted es el más simpático y el que más sabe, pero bueno. Cuando les tome, voy a tener en cuenta, Pablo está serio, Joaquín se está riendo de mí, Gabriela se está riendo de mí, Lucas se está riendo de mí, Francisco que está así diciendo, es aburrido, y encima me río de él. Pero bueno, listo. Cuestiones al mar, que ya pasaron como 10 minutos, arrancamos con la segunda parte. ¿Qué van a ver conmigo? Hoy, en modalidad virtual, les pido disculpas porque el lunes tuve un inconveniente, después ya creo que el lunes vuelvo a retomar presencial, que me gusta bastante más que dar de esta modalidad. Van a ver la unidad número 14, que es la relativa a ejecuciones de sentencia y comienza a explicar el juicio ejecutivo, y la mitad de la unidad número 15, que ya es la parte más práctica del proceso ejecutivo, hasta creo que la etapa de subasta, que la va a dar el doctor Ferraro, la doy yo, no me acuerdo, pero en principio es toda la unidad número 14, que vamos a comenzar hoy, y los primeros 2 o 3 puntos de la unidad número 15. El comienzo de la unidad número 14 nos establece una diferencia que dice procesos de conocimiento, procesos de ejecución, concepto y diferencias, algo así dice el programa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un proceso de conocimiento? A esta altura no les voy a pedir una definición de libro, pero me tendrían que saber decir más o menos qué es un proceso de conocimiento, o qué busca, cuál es el objeto de un proceso de conocimiento. ¿Quién se anima? Con propias palabras, no es examen. Virginia no te va a computar para el examen, que veo que estás mirando para arriba diciendo que no me apunte. Te tengo al lado. Yo los que tengo al lado, Luciana y Virginia, son candidatas a que las moleste en clase, y Gabriela, no te rías, para vos te tengo inmediatamente abajo, así que también puede ser que te use de ejemplo. ¿Qué es un proceso de conocimiento? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que se buscaba en un proceso de conocimiento? Y a través de la prueba que de cada una de las partes ofrezca, llegar a la verdad. Ofrecerle al juez, digamos, la mayor veracidad en lo que cada uno plantea. Claro, Bien. lo que Romina, se busca es una sentencia favorable para el voy a actor abrir que el está. chat. Bien, voy a abrir el chat porque no suelo leerlo porque me dispersa, pero sí escriben. Romina dijo probar. Bien, las tres. ¿Por ahí lo que se busca con un proceso de conocimiento? Francisco, ¿vos ibas a hablar? Sí, yo iba a decir que busca el pronunciamiento de un derecho a través de una sentencia definitiva emanada por el juez. Muy bien. Parte actuada y parte mandada. Muy bien, Micaela también, que dijo, se parte de una duda. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El objeto de un proceso de conocimiento es que un órgano jurisdiccional, un juez, dilucide, luego de parte actora haber alegado los hechos, parte demandada, presentada o no, y pudiendo elaborar su propio proceso fáctico, es decir, su relato de los hechos, probado o no, porque no es necesario, ya sabemos que puede declararse la cuestión de puro derecho, puede mediar allanamiento, probado o no, pero partiendo de un estado de duda o de incerteza inicial, el juez dilucide una situación jurídica que se encuentra entre las partes. ¿Bien? Entonces, partimos de una duda, quédese con eso en la cabeza, partimos de una duda, hay un debate pleno, es decir, parte actora, parte demandada van a hacer alegación fáctica, alegación de los hechos relativos a este proceso, y ofrecerán o no medios probatorios. ¿Bien? Entonces, en sentido amplio. ¿Y cuál es lo que buscamos? Que se dilucide, que se arroje certeza
en torno a un hecho incierto. En torno a la carga de la prueba, ¿qué regía acá? Artículo 375. Quien Quien alega un debe hecho, probarlo. muy bien, Joaquín, exactamente. Como principio, en el proceso de conocimiento, digo como principio porque también está el Instituto de las Cargas Dinámicas de la Prueba, que no vamos a entrar, pero como principio, quien alegaba un hecho, yo digo que Virginia me cruzó, me atropelló a la salida de la facultad, al semáforo en rojo, yo estaba caminando, y Virginia me atropelló con su auto, yo digo eso, que quien alego tengo que probar esa situación de hecho. ¿Bien? Bueno, quedémonos ahí con proceso de conocimiento porque ya lo vimos. ¿Qué pasa ahora? En esta segunda parte, esta unidad número 14, entramos a lo que son los procesos de ejecución. ¿Bien? Que el proceso de ejecución, en sentido estricto, abarca dos tipos distintos. Las ejecuciones de sentencia, que lo vamos a ver hoy, las ejecuciones de sentencia, es decir, la ejecución de una sentencia dictada en el marco de un proceso de conocimiento, una sentencia de condena. ¿Bien? Y como segunda variante, lo que se llama proceso ejecutivo, que es tema de puntos posteriores de la unidad número 14 y unidad número 15, que lo que buscan es el cobro de una suma de dinero. Ya grábense, juicio ejecutivo o proceso ejecutivo, mejor dicho, busca el cobro de una suma de dinero. Únicamente el proceso ejecutivo es para el cobro de una suma de dinero. Artículo 518, lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, reitero, los procesos de ejecución se dividen en dos. La ejecución de una sentencia de condena, dictada en el marco de un proceso de conocimiento, y el proceso ejecutivo, que busca el cobro de sumas de dinero. Vamos a ver en qué supuestos. ¿Bien? El conocimiento en el marco de un proceso de ejecución es limitado. Recién decíamos que en el proceso de conocimiento hay debate pleno, podemos debatir todas las cuestiones, siempre suscitaba el accidente de tránsito, obviamente no vamos a discutir si me caía bien o mal o si daba bien clases. Siempre suscitaba el proceso, había un debate pleno. En los procesos de ejecución rige lo que se llama estrecho marco cognoscitivo, es decir, el debate es limitado. Ya vamos a ver más adelante limitado a qué. ¿Bien? De manera que acá vamos a tener un debate más limitado. ¿Y por qué? Es porque se buscan que sean procesos más rápidos. Procesos más rápidos que los procesos de conocimiento. No hay debate pleno. Ya se parte, ¿por qué no hay debate pleno? Porque ya se parte de un mayor o menor grado de certeza. Va a ser mayor la certeza si es una ejecución de sentencia. ¿Por qué? Pues ya hubo una sentencia de proceso de conocimiento que hizo cosas juzgadas en sentido material. Bien, Pablo, bien, Francisco, en sentido material. Entonces ahí partimos ya, en una ejecución de sentencia, partimos de un alto grado de certeza. Porque ya tenemos una sentencia de condena que hizo cosas juzgadas en sentido material, es decir, en principio es inmutable. O un menor grado de certeza, pero partiendo de un grado de certeza, que será en el caso que se ejecute un título ejecutivo, valga la redundancia, un proceso ejecutivo que lo vamos a ver más adelante. Pero ya en los procesos de ejecución ya se parte de certeza, es decir, se parte como que verosímilmente el acreedor, porque el ejecutante, mejor dicho, no se dice más actor y demandado acá. Acá hablamos de ejecutante y ejecutado en el proceso de ejecución. Se parte de un grado de certeza por parte del ejecutante. Ya se piensa que tiene razón. ¿Bien? Entonces, ¿qué diferencias hay entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución? Y acá ya sí, voy a hablar un poquito más despacio para que anoten, porque hasta ahora lo de ahora era para entrar en calor. Háganse un cuadrito si quieren. Primera diferencia, lo que les decía recién. En un proceso de conocimiento se parte de un estado de incerteza o de duda inicial. No se sabe si el actor que interpone la mano tiene razón. Quien alega un hecho debe probar. Se parte de un estado de duda o incerteza inicial. Como contrapartida, en los procesos de ejecución, si hablamos de ejecución de sentencia, se parte de un alto grado de certeza. ¿Por qué alto grado de certeza? Por lo que decía recién. Ya tenemos una sentencia de proceso de conocimiento, de condena, perdón, en un proceso de conocimiento firme. O de un menor grado de certeza, pero grado de certeza al fin, que es cuando se ejecuta un título ejecutivo extrajudicial, proceso ejecutivo, lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, primera diferencia, en torno a la duda o no duda, o menor duda, mejor dicho, que existe entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Segunda diferencia, en torno a lo que se puede discutir, debatir en el marco del proceso. En un proceso de conocimiento, habíamos dicho recién, que hay debate pleno, amplio. ¿Bien? En el marco de los procesos de ejecución, la discusión es acotada, el debate es acotado.
y no se puede debatir lo que se llama la causa. Cuando vemos juicio ejecutivo yo les voy a hacer una digresión porque yo no comparto eso, pero bueno, ustedes lo que tienen que decir es que no se puede discutir la causa. Yo después les voy a decir por qué no comparto en un sentido tan estricto esa afirmación. Bien, entonces, debate pleno versus debate restringido o estrecho marco cognoscitivo, y no se puede discutir la causa. ¿Qué pasa con la demanda? La demanda en un proceso de conocimiento, ¿cómo era? ¿Qué requisitos tenían que cumplir? Reviso. Yo los escucho, voy a agarrar el agua. Los recaudos del 330. Exacto. ¿Cuáles eran los recaudos del 330? ¿Algunos? Digo yo, bueno, no me van a decir nombre de actor y demandado, los primeros no. El relato de los hechos de forma clara y precisa, etc. Bueno, en los procesos de ejecución no hace falta hacer una demanda relatando, por ejemplo, si vamos a ejecutar un pagaré, yo no tengo que decir, a Lucas Aranda le hice un préstamo de 100.000 pesos para que se compre libros de procesal del Dr. Gropo que no hay publicados, porque si no Lucas ya los tendría en su biblioteca, todavía no hay publicado, estoy escribiendo uno, pero todavía no está publicado, te lo voy a mandar Lucas, lo vas a mandar la plata a cambio. Pero bueno, el Dr. Gropo, yo no tengo que explicar la demanda ejecutiva, que le presté 100.000 pesos a Lucas para que se compre un libro de mi autoría, y él, como contrapartida de eso, me firmó un pagaré para garantizar el cobro de esa deuda, y como no me pagó, vengo a ejecutarlo. Lo único que tengo que hacer en un proceso de ejecución es hacer referencia a la relación jurídica que motivó, en este caso, el libramiento de un pagaré. Es decir, ¿qué tendría que decir yo en este caso? Lucas me firmó un pagaré por 100.000 pesos, venció y no pagó. Punto. No tengo que hacer un relato de los hechos en forma concisa, concreta y detallada, como sí teníamos que hacerlo en un proceso de conocimiento. ¿Bien? Entonces la demanda es mucho más sucinta, más sintética. Lo único que hay que referir en un proceso de ejecución es, hay una sentencia de condena firme, punto, venció el plazo para que la cumpla, no lo cumplió de forma voluntaria, vengo a ejecutarla. Punto, cortito. Si es un proceso ejecutivo, Lucas me firmó un pagaré por 100.000 pesos, tenía que pagarlo el 1 de noviembre del 2021, no lo pagó, vengo a ejecutarlo. Punto. No tengo que decir que fue un contrato de mutuo, un préstamo de 100.000 pesos para comprar tal cosa y firmamos un pagaré en garantía de esa deuda y como no pagó, vengo a ejecutarlo. No hace falta hacer el relato de los hechos de forma detallada. ¿Bien? La demanda es sucinta. Únicamente, reitero, referir a la relación jurídica que motivó en este caso, por ejemplo, el libramiento de pagaré. Punto. ¿Bien? En los procesos de conocimiento, el juez, luego de verificar que cumplieran con los requisitos previsionales, fiscales, que no fue una demanda improponible, dictaba un primer proveído que ¿qué era? ¿Qué hacía? Traslado de la demanda. Bien, Luciana. Corría traslado de la demanda bajo las reglas del proceso ordinario, sumario, sumarísimo, según el trámite que el juez entendiera fuera aplicable a ese caso. Bueno, en los procesos de ejecución no hay traslado de demanda. No hay traslado de demanda. Si es una ejecución de sentencia, vamos a ver ahora, en principio habrá citación de venta, se llama. ¿Bien? No hay traslado de demanda. Si es un proceso ejecutivo, lo que habrá es intimación de pago. Esto todo lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿bien? Pero yo más que nada para que vayan estableciendo diferencias entre uno y otro. Entonces reitero, en un proceso de conocimiento, como muy bien decía Luciana, el juez luego de verificar los recaudos 330, bueno, lo que ustedes ya todos saben, dictaba un primer proveído que era el traslado de demanda, bajo las normas del proceso ordinario, sumario, sumarísimo. En un proceso de ejecución no hay traslado de demanda. Hay citación de venta si es una ejecución de sentencia, o intimación de pago si es un proceso ejecutivo. ¿Bien? Pero no hay traslado de demanda. En los procesos de conocimiento sabíamos que había un marco defensivo amplio. Yo puedo poner todas las defensas que se me ocurran, obviamente relacionadas al litigio, no voy a hablar de cuestiones que sean extra litigio, pero podía alegar todas las defensas que yo consideraba pertinentes. En cambio, en los procesos de ejecución, al no haber contestación de traslado de demanda, las defensas son limitadas. Hoy vamos a ver si llegamos, las de ejecución de sentencia son muy poquitas, están en el artículo 504, hay unas pocas defensas que se permiten en una ejecución de sentencia, y hay algunas más que se permiten en los procesos ejecutivos. Pero el marco defensivo es limitado, y no se hace a través de una contestación de demanda, sino a través de la deducción de excepciones. Bien, entonces, la defensa en el marco de un proceso de ejecución es únicamente a través de excepciones. En un proceso de conocimiento, ustedes recuerdan que tenían excepciones previas y también defensa de fondo.
Era un marco defensivo amplio. Acá es estrecho. ¿Estamos? Si voy muy rápido me freno, no pasa que quiero avanzar porque es largo. Presente Alicia, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué más? En torno a medidas precautorias o medidas cautelares. ¿Ya vieron? ¿Ya empezaron a ver medidas cautelares? ¿Sí? Alicia, sí. Bien. Para dictar una medida cautelar, ¿qué requisitos hay que se tienen que verificar? ¿Cuáles son los recaudos de procedencia de una medida cautelar? Así linda la pregunta, Verosimilitud en el derecho y Bien, peligro Pablo. de demora. Exacto, muy bien. Y algunos lo prevén, el tema de la contracautela caución lo prevén como tercer requisito, en realidad no es un requisito. No, está bien, porque son esos dos. En rigor son esos dos. Algunos le asignan la contracautela, no sé cómo lo habrán dado en clase, pero la contracautela es algo que exige el juez para otorgar la medida cautelar, pero no es un recaudo de procedencia. Los recaudos, como muy bien lo dijo Pablo, son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. No les voy a explicar qué es, porque soy otro profesor y porque no hay tiempo. Bien, bueno, entonces, en un proceso de conocimiento se deben verificar esos dos requisitos para que el juez les conceda una medida cautelar. En cambio, en un proceso de ejecución, tanto la ejecución de sentencia como en un proceso ejecutivo, no hace falta acreditar ni la verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora. ¿Por qué les parece que acá en uno sí y en otro no? Porque ya hay algo que demuestra que se debe, Porque acá o se que no parte se de cumplió. certeza. ¿De acuerdo? Yo le dije, acá se parte de certeza en torno a los dichos del ejecutante. Puede ser mayor, si es una ejecución de sentencia, o un poco menor, si es un juicio ejecutivo. Pero ya partimos de certeza, es decir, ya partimos de verosimilitud en el derecho reclamado. ¿Bien? Ya sea porque cuenta con una sentencia de condena de un proceso de conocimiento firme, o porque cuenta con alguno de los títulos hechos en los artículos 521 y siguientes, que son los títulos ejecutivos. ¿Bien? De manera que el juez lo único que hace es verificar si la demanda cumple con los recaudos del 330 aplicados al juicio ejecutivo y se acompañó el título o se acompañó la sentencia y otorga la medida cautelar. Bien, no verifica si hay peligro en la demora, si hay verosimilitud. Ya está implícito, está íncito. Bien, otra diferencia entonces entre proceso de conocimiento y proceso de ejecución. En torno a prueba, en los procesos de conocimiento rige el principio de amplitud probatoria. Siempre en principio. ¿Por qué? Porque el juez tiene la facultad, ¿se acuerdan?, de desechar aquellos medios probatorios que fueran superfluos, inconducentes o meramente dilatorios. Artículo 352, no me acuerdo el número. Ay, ¿se fue el número? No me fue el número. Bien, en cambio, en los procesos de ejecución, la actividad probatoria está limitada. Está limitada. Únicamente se pueden probar los hechos que fundan las excepciones. ¿Se acuerdan que las únicas defensas oponibles, o deducibles, mejor dicho, la palabra oposición está mal usada en este caso? Las únicas defensas deducibles son las excepciones. La única actividad probatoria es relativa a probar los hechos que fundan las excepciones. Por ejemplo, que la sentencia estaba prescripta. Bien, deduzco excepción de prescripción y ofrezco la prueba que demuestra que eso estaba prescripto. O una excepción de falsedad o falsedad del ejecutorio si es ejecución de sentencia, deduzco la excepción de falsedad y la única actividad probatoria que yo puedo deducir en este proceso es la relativa a probar que la firma es falsa o que me adulteraron un número. Bien, entonces la actividad probatoria, mientras que en el proceso de conocimiento en principio era amplia, amplitud probatoria, en los procesos de ejecución es limitada o restringida, únicamente a probar los hechos en los que se fundan las excepciones, que son las únicas defensas admitibles en este tipo de procesos. Recuerdan que cuando no había necesidad de probar, si no era necesario habría prueba, ¿qué resolución judicial dictaba el juez? La declaración de puro derecho. Bien Alicia, bien Virginia. Si no era necesario abrir el proceso de conocimiento a prueba, el juez dictaba una resolución que era lo que llamaba declarar la cuestión como de puro derecho. Es decir, no es necesario producir pruebas, con los elementos que contamos ahora, puedo dictar autos para sentencia, y luego la sentencia en plazo, previsto por el 34. Bueno, en los procesos de ejecución, tanto ejecución de sentencia como juicio ejecutivo, el juez, obviamente, es el que decide si se abre o no a prueba la excepción, o las excepciones. ¿Bien? Si decide abrir a prueba, fija el plazo, y se proveen las pruebas y se producen. Ahora bien, si decidiera que no es necesario abrir a prueba, acá no se declara la cuestión de puro derecho. Esa providencia no existe en el marco de un proceso de ejecución. Directamente pasa a dictar sentencia. ¿Bien? No hay declaración de puro derecho en el marco de un proceso de ejecución. ¿Bien? Seguimos.
¿Qué pasaba? ¿Alguno se acuerda qué decía el artículo 59? El número y todo. Les tendría que haber preguntado así en el examen, así sí, a transpirar un poco. El de la rebeldía, ¿eh? Muy bien, Pablo. Pablo, estás afilado, ¿eh? Estás afiladísimo. Muy bien, Pablo. Pero bien, no se acuerda con el número. O tiene un código al lado, y me está mintiendo, pero yo no puedo ver, yo veo nada más que los brazos, así que si fue una por izquierda, pasó porque no me di cuenta. Muy bien, Pablo. ¿Se acuerdan que si se dan los recaudos de la persona debidamente citada que no comparece o abandona, bueno, bla, 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 a pedido de parte se lo podía declarar en rebeldía? Bien, bueno, en un proceso de ejecución, la declaración de rebeldía no está prevista. La declaración de rebeldía únicamente procede, si se dan los recaudos del 59, como bien dijo Pablo, en procesos de conocimiento. No procede en el marco de procesos de ejecución. Lo que sí se hace, en el marco tanto de una ejecución de sentencia como de un juicio ejecutivo, mejor dicho, proceso ejecutivo, es que si el ejecutado no se presenta, se le hace efectivo el apercibimiento dispuesto por el artículo 41 del Código Procesal, que es tenerle por constituido el domicilio en los estrados de juzgado. Bien. Que hoy por hoy los estrados de juzgado es por notificadas las resoluciones vía mesa de entrada virtual, para hablar con el derecho procesal electrónico. Bien, entonces, reitero, en un proceso de conocimiento, si se dan los recaudos que ustedes ya estudiaron en la primera parte del artículo 59, que no comparece, que fue debidamente citada, o habiendo comparecido abandona el proceso, se podía declarar en rebeldía. En el marco de un proceso de ejecución, la declaración de rebeldía no está prevista. Lo que sí se puede hacer efectivo es el apercibimiento del 41 del Código Procesal, que es a quien no se presenta a estar a derecho, se le tiene por constituido el domicilio en los estrados del juzgado. En torno a la cosa juzgada, como bien decía, creo que fue Virginia o Gabriela, no me acuerdo quién fue, chicos, hace un ratito, una sentencia, un proceso de conocimiento, hace cosa juzgada en sentido material. Es decir, en principio vas a ser inmutable. ¿Por qué digo en principio? ¿Podría ser atacado una sentencia que pasó en una autoridad de cosa juzgada material? Creo que lo vieron conmigo, yo ni me acuerdo qué di en la primera parte. ¿Puede ser atacada? Yo creo que la respuesta es sí, pues si fuera no sería muy fácil. Sí, puede ser. ¿Dónde la respuesta, Alicia? ¿Sí cuándo? En un procedimiento posterior. No escuché nada. ¿O Alicia tiene mala conexión o soy yo? No, soy yo. En un Para mí lo está haciendo a propósito, para decir que está diciendo la respuesta correcta, le baja el volumen. Bien, ese es un truco muy preocupado todavía, Alicia. No se escucha, así que no importa, lo digo yo. Se la doy por válida, Alicia, como dijimos con Pablo, la presunción juega a favor del alumno. Así que se la damos por válida. ¿Qué pasa? En principio la cosa juzgada en un proceso de conocimiento, muy bien, Débora, hace cosas juzgadas en sentido material. ¿Qué quiere decir? Que en principio es inmutable. Podría ser modificada si en un caso de cosa juzgada írrita o fraudulenta por una acción autónoma. Creo que lo expliqué yo, ni me acuerdo de la primera parte, porque pasó tanto tiempo. Bien, entonces, pero en principio es inmutable, cosa juzgada en sentido material. En un proceso de ejecución, acá tenemos que distinguir. Si es una ejecución de sentencia, ¿qué les parece? ¿Cosa juzgada material o formal? Material. Bien. ¿Por qué? Porque ya se partió. Lo que estoy haciendo es ejecutar una sentencia que ya había pasado en autoridad de cosa juzgada material. ¿Se acuerdan? Un proceso de conocimiento. Como contrapartida, si fuera una sentencia dictada en el marco de un proceso ejecutivo, es decir, por ejemplo, yo vengo con un pagaré y se lo ejecuto a Lucas, esa sentencia va a ser cosa juzgada en sentido formal. ¿Por qué formal? Porque podrá ser susceptible de ser revisada en un proceso de conocimiento posterior. Artículo 551, lo veremos creo que la clase que viene, me tocaría más o menos. Bien, entonces, reitero, en un proceso de ejecución, si es una ejecución de sentencia, la ejecución de sentencia, valga la redundancia, va a ser cosa juzgada en sentido material, porque ya se parte de una sentencia de un proceso de conocimiento anterior, previo a la ejecución de la sentencia, que ya había hecho cosa juzgada en sentido material. Como contrapartida, si lo que estamos es en el marco de un proceso ejecutivo, la sentencia va a ser cosa juzgada en sentido formal. ¿Por qué formal? Porque va a ser susceptible de ser revisada, si se dan los recaudos, lo veremos más adelante, del artículo 551, en un proceso de conocimiento posterior. Bien, esto es para permitir el debate pleno. Lucas me podría decir, sí, es verdad, habíamos firmado un pagaré, pero en realidad habíamos después firmado, no sé yo, otro compromiso en el cual no vamos a la obligación. Muy chino el ejemplo que di, pero bueno, después se lo explicaré mejor.
Bien, sí. Alicia se me ríe y dice, me habla de innovación. ¿Qué es innovación? Sí, bueno, perdón. No elegí un ejemplo muy feliz, como el accidente de tránsito que Virginia me atropella. Voy a tratar de hacer ejemplos más claros. Lo veremos igual en clases posteriores. Entonces, en principio la sentencia de proceso ejecutivo, en principio no, perdón, hace cosas juzgada formal. ¿Por qué? Porque podrá ser susceptible de ser revisada en un proceso de conocimiento posterior. ¿Bien? Y finalmente, en materia de recursos de apelación, la unidad 10 ya la deben haber visto. ¿Cuáles son las formas en las cuales se concede un recurso de apelación? Súper pregunta de examen. Súper, ¿eh? Y si no la saben, no se me ríe Alicia, porque el que no sabe esto... Libremente o en relación. Bien, libremente y en relación. ¿Cuándo se concede libremente? Ajá, te metiste, Virginia, ahora contestá, ¿eh? Cuando es sentencia No digas definitiva. abajo. De proceso Cuando ordinario. es sentencia definitiva. Bien, Victoria, bien, Gabriela. El recurso, esto grábenselo bien. Como regla mnemotécnica. No es regla mnemotécnica, pero grábenselo bien. Recurso de apelación. Ustedes saben que las resoluciones apelables son las sentencias definitivas, las interlocutorias y las providencias simples que causen gravamen irreparable. Las que causen gravamen irreparable, ¿eh? Si no causa gravamen irreparable, podrán interponer revocatoria, pero no apelación. Bien, entonces. La resolución en materia de apelación, sentencia definitiva, sentencia interlocutoria, resolución interlocutoria, y providencia simple que cause gravamen irreparable. En cuanto a la forma, siempre se concede en relación, siempre, salvo dos resoluciones judiciales. ¿Cuáles son? Como bien decía Victoria, a quien no la veo, pero la tengo en el medio, ¿el nombre? Las únicas resoluciones judiciales susceptibles de apelación, en el cual el recurso va a ser concedido en forma libre o libremente, es la sentencia definitiva de un proceso ordinario o sumario. Sumarísimo no, ¿eh? Sumarísimo se concede en relación. Bien, entonces reitero, en cuanto a la forma, grábenselo. Las únicas dos que se conceden en forma libre, sentencia definitiva de ordinario y sumario. Todo el resto del elenco de resoluciones susceptibles de apelación, es decir, sentencia definitiva de sumarísimo, de proceso de ejecución, por eso estoy hablándolo, o interlocutorias, o providencias simples que causen gravamen irreparable, se van a conceder en relación. Que los cambios en torno a una forma o a la otra son sustanciales. Además de dónde se funda, las facultades del 255 que se las deben haber explicado, y si no, se las explicarán en breve, sépanselas muy bien. Artículo 255, que es las facultades en la alzada, son varios incisos, apréndenselo bien. ¿Estamos? Bueno, entonces, trayéndolo al cuadro de diferencias que veníamos haciendo, en torno a apelación, proceso de conocimiento, sabíamos que la apelación contra la sentencia se concede, mejor dicho, en forma libre, si es sentencia definitiva de ordinario sumario, y en relación, si es una sentencia definitiva de un sumarísimo. En los procesos de ejecución, tanto en la ejecución de sentencia como en el proceso ejecutivo, la apelación se va a conceder en relación. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Cuánto de tiempo estoy bien? ¿Bien? Bueno, hasta ahí las diferencias para que las sepan. No sé si se preguntan, yo no me acuerdo de haberlo preguntado, por ahí ahora que lo di así tan uno por uno, por ahí le pregunte a Alicia, que la veo seria, con gestos en serio. No, esto es una papa. Bueno, Alicia, vamos a ver en el examen, si que te toca, te tome yo. Por ahí les pregunto las diferencias. Pero es más que nada para que lo sepan, porque si me prestaron atención, que espero que sí, vieron que hay un montón de diferencias entre lo que veníamos viendo hasta la primera parte, hasta el primer examen, y lo que vemos ahora. Hay muchísimo menor cantidad de defensas, muchísimo menores posibilidades de debatir causa, muchísimo menores cuestiones en materia probatoria, en torno a cosas juzgadas, en torno a medidas cautelares. Hay muchas diferencias entre proceso ejecutivo y proceso de conocimiento. Y creo que es por eso que me lo hacen dar tan seguido, porque ninguno de los profesores quiere dar estas bolillas. Porque hay grandes posibilidades de errores en los parciales y a ninguno le gusta que conteste más su pregunta. Entonces, ya hace como 2 años que me vienen invocando, por decirlo mal, a mí, pero no importa. Asumimos el desafío, sé que van a contestar todos bien. No tengo ningún problema, no tengo miedo. Seguimos. El programa dice medios coactivos para el cumplimiento de mandatos judiciales. ¿Qué es esto? Además de asustar, porque la palabra coacción siempre asusta. Bueno, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de sentencias de condena. ¿Bien? Sabemos que hay diferentes tipos que condenen a entregar una suma de dinero, a entregar una cosa, un objeto determinado, a hacer, cumplir determinada prestación, a no hacer, a escriturar, etc. El legislador siempre se confía en que quien pierde un proceso judicial va a cumplir la sentencia en forma voluntaria. No obstante ello, el legislador siempre tiene que dejar previsto medios coactivos para el caso que uno tenga que recurrir a la ejecución forzada de la sentencia. ¿Cuándo hay ejecución forzada? Cuando no me dio
cumplimiento en forma voluntaria. Según cómo sea la prestación a cumplir, van a diferir los medios coactivos para hacer cumplir esa prestación. Primer supuesto, una sentencia que condene al pago de sumas de dinero. Acá vamos a tener que distinguir. Si la suma es líquida, ¿cuándo hay suma líquida? ¿Cuándo les parece que hay suma líquida? Cuando es un monto determinado de plata. La sentencia condena a pagar 10.000 pesos, punto. Sin intereses, nada. 10.000 pesos. Ahí ya es una suma líquida. ¿Por qué? Porque está correctamente determinada. Si la suma es líquida, o es lo que se llama fácilmente liquidable, ¿cuándo es fácilmente liquidable? Se dice que es cuando, realizando una sencilla operación aritmética, se puede establecer el monto adeudado. Por ejemplo, si yo digo, condeno a Ailín Fratini a pagar en el plazo de 10 días el valor de 10 cajas de alfajores de premium. No vamos a hacer más propaganda, como hice los cafés en la primera parte. Voy a tratar de no hacer publicidad gratuita. Si me pagan puede ser que sí, me pongo parches, lo que sea. Vemos. No les va a ayudar para probar el examen, pero sí va a abultar mi billetera. Pero bueno, no vamos a hacerle publicidad gratuita a ninguna marca. Entonces, ¿cuál sería una suma fácilmente liquidable? Si yo dijera, para que en el plazo de 10 días pague el importe correspondiente a 10 cajas de alfajores de marca premium. ¿Por qué es fácilmente liquidable? Los alfajores valen 2.000 pesos la caja, son 10 por 2.000, punto, tengo el monto. ¿Bien? Entonces, suma líquida, primer supuesto, que la suma, como bien decía, creo que fue Virginia, esté correctamente individualizada. 10.000 pesos y nada más. Suma fácilmente liquidable, cuando luego hace una sencilla operación aritmética, uno pueda arribar al monto adeudado. Y el tercer supuesto, en rigor, es suma ilíquida, que se convierte en líquida, es cuando la sentencia condena a abonar unas sumas de dinero, pero para uno poder determinar esa suma concreta, tiene que pasar por un estadio más, un paso procesal más, que es practicar liquidación. ¿Alguno sabe qué es practicar liquidación y cómo se hace? ¿Lo han escuchado alguna vez? Incluye intereses y todo eso. La liquidación en un proceso, por ejemplo, un accidente de tránsito, si lo pidió obviamente la parte actora, yo pido la suma de 100.000 pesos más intereses. El juez, si hace lugar a mi reclamo, va a condenar a mí a abonarme en un plazo X la suma de 100.000 pesos con más los intereses, aplicando la tasa pasiva digital, que es la que se aplica en el proceso de conocimiento, del Banco Oficial y Costas. ¿Yo ahí tengo una suma líquida? Y no, porque yo sé que me dé 100.000 pesos de capital, pero no sé, bueno, los intereses se calculan en el momento del hecho, del accidente, pero no sé exactamente cuánto es el monto. Entonces acá hay que transitar un pasito procesal más para convertir esa suma ilíquida en líquida, que es lo que se llama proceso de liquidación. No lo voy a explicar porque creo que esto es de practicador, siempre lo hago muy rápido, si me queda tiempo se los enseño después. La liquidación se practica por capital, intereses y gastos. Lo que se hace es, se ingresa a la página de la Corte o a la página del Colegio de Abogados, que tienen como procesadores para calcularlo, se ingresa el monto de capital, la fecha a partir de la cual hay que computar los intereses, la tasa aplicable, el sistema te lo aplica automáticamente, te dice, de capital obviamente son 100.000 pesos, de intereses son 10.000, y ustedes tienen que hacer el recuento de las costas, gasté 500 pesos en diligenciar un oficio a Jujuy, gasté 300 en diligenciar la cédula porque era extraña jurisdicción, le tuve que pagar un gestor, etc. Todo eso compone las costas. ¿Bien? Eso es la liquidación. De esa liquidación, ese escrito de liquidación, que pesa en cabeza del actor, quien obtuvo la sentencia de condena, practicar esa liquidación dentro de los 10 días, de vencido el plazo en que yo firme la sentencia, tengo que practicar liquidación, para que el demandado sepa cuánto debe, cuánto tiene que pagar en forma voluntaria. Si no lo hace en forma voluntaria, deberemos ejecutarlo. Entonces, dentro de los 10 días desde que la sentencia quedó firme, sentencia que condenaba a entregar sumas de dinero y líquida porque teníamos que practicar la liquidación, la tiene que hacer el actor. Si no lo hace en ese plazo, puede presentarle al demandado o puede presentarle al actor indistintamente. ¿Bien? Pero en esos primeros 10 días es el actor el que lo tiene que hacer. Si transcurrió un mes, y el actor se olvidó de practicar liquidación o no quiso hacerla, ya ahí podrán hacerla cualquiera de los dos. Podrá el demandado practicarla. ¿Bien? ¿Entiende? Bueno. De ese escrito de liquidación, lo que hace el juez es correr el traslado, sustanciarla por el plazo de 5 días
con la parte contraria. Si la presentó el actor, se le corre traslado a la parte demandada. Si la presentó el demandado porque pasaron este plazo de 10 días que tenía el actor para confeccionarla, se correrá traslado al actor. ¿Qué puede hacer la parte contraria a la que practicó la liquidación? Dentro del plazo de 5 días, puede confirmarla, decir aceptarla, decir sí, la verdad la liquidación está bien practicada, consentirla, o puede impugnarla. Es decir, no, la pícara de mía obtuvo sentencia de condena por 100.000 pesos en este accidente de tránsito con más intereses. Pero en lugar de aplicar la tasa pasiva siempre es la que paga el banco por las operaciones, por ejemplo a plazo fijo. En lugar de aplicar la tasa pasiva, la pícara de mía que está sonriendo acá en pantalla, me aplicó la tasa activa, que es mucho más onerosa. ¿Por qué? Porque es la que cobra el banco. Siempre la activa tiene que ser mayor que la pasiva, porque si no los bancos estarían fundidos. ¿Bien? Entonces, la activa es la que nos cobra el banco, por ejemplo, por un préstamo. ¿Esto que parece una pavada? No. Si ustedes alguna vez utilicen la página y vean que un mismo monto, aplicando pasivo o activo, hay una diferencia sustancial. Entonces, ¿qué es lo que podría decir yo? Impugno esa liquidación que practicó mía porque aplicó mal una tasa de interés errónea. De esa impugnación, el juez va a correr traslado nuevamente a mía para que la conteste y luego resuelve. A través de una resolución interlocutoria. ¿Bien? ¿Qué podría pasar? Paso más rebuscado. Un proceso que tramitó en rebeldía. No se presentó, Gabriela no se presentó. El juez dicta sentencia, condena a pagar 100.000 pesos, más los intereses del momento del hecho, a tasa pasiva. Y Gabriela dice, Gropo no se presentó, está en rebeldía, en vez de tasa pasiva le aplico la activa, total, cuando corran traslado de la liquidación, por Ministerio de Ley, porque estaba en rebeldía, en trámite, no se va a presentar y el juez me la va a aprobar. ¿Qué les parece? ¿Podría Gabriela hacerse la pícara? Podría, pero ¿saldría con la suya? Y el juez Yo creo que no. podría rechazarla. El La juez cara de debería. Melina recién fue fenomenal. Melina puso así como diciendo, no tengo idea, ya te tengo bien primer plano. En realidad, la liquidación, el juez puede corregirla de oficio. ¿Bien? Entonces, haya habido mediado de impugnación o no a esa liquidación, es decir, la hayan consentido, o no se haya presentado, o se haya presentado y la haya impugnado, igual el juez de oficio la controla. Entonces, en este caso, creo que puse a Gabriela como ejemplo, en este caso, independientemente de que yo no me haya presentado a contestar el traslado de esa liquidación, el juez de oficio o la ordena reformular aplicando la tasa pasiva, se la va a ordenar hacerla de vuelta, o él mismo hace los cálculos, que es lo que hacemos generalmente para no evitar tantos idas y vueltas, hacemos los cálculos de la tasa pasiva y la aprobamos. ¿Bien? De manera que la liquidación puede ser controlada de oficio por el juez. Puede ser controlada de oficio por el juez. ¿Se entiende hasta acá? ¿Siempre se aplica la tasa pasiva? No escuché, perdón, Luciana. ¿Siempre se aplica la tasa pasiva? No, depende del proceso judicial. En un proceso ejecutivo, por ejemplo, se aplica la tasa convenida por las partes o la activa de Banco Nación. En un proceso de conocimiento por accidente de tránsito, que es el ejemplo que yo estaba dando, por un fallo que se llama Zócaro, que es un fallo de doctrina legal de la Corte, se aplica la tasa pasiva digital, que es la tasa pasiva VIP, se llama, del Banco Provincia, pues estamos en Provincia de Buenos Aires, la más alta es la más alta. Pero la tasa de interés varía de acuerdo al proceso judicial de que se trata. Juicio ejecutivo es la tasa pactada, tasa activa de Banco Nación. Proceso de conocimiento, casi todos son la tasa pasiva digital. Pero eso varía. Yo dije, como dije el ejemplo del accidente de tránsito, utilicé la tasa que se aplica en accidente de tránsito, pero podría haber sido otra. Gracias. De nada. Entonces, volvemos. Medios coactivos. Sentencia de condena, sumas de dinero. La suma de dinero podía ser líquida cuando estaba determinado o era fácilmente liquidable o determinable. O la suma ilíquida, luego transitado un proceso de liquidación, que aprobada y firme, puede ser apelada, obviamente, es una interlocutoria, puede ser apelada. Una vez firme, se convierte en suma líquida. ¿Cómo se hace para cumplir esa sentencia que condena a dar sumas de dinero? Acá hay que distinguir. Si el deudor tiene dinero depositado, se hace un embargo sobre ese dinero, es decir, se lo desapodera y se lo entrega al acreedor. Es decir, si la suma de dinero está en poder físico, esos 100.000 pesos están en poder físico de Lucas, si él no los entrega voluntariamente, se los desapodera y se entrega al acreedor. Che, me gusta esto de hacer así con la mano, me parezco de MDQ. Nunca lo había hecho. Una terrible pavada, lo podría haber hecho para los videos que filmé
para otras clases. O para PowerPoint, no sé. Como contrapartida, si no existiera dinero, o no conociéramos dinero en una cuenta bancaria o físico, que supiéramos que tuviera el deudor, lo que tenemos que hacer es proceder a embargar uno o más bienes. Digo uno más porque vamos a embargar los necesarios para cubrir el crédito reclamado. En este caso se procederá al embargo y deberemos transitar lo que se llama el proceso de ejecución de sentencia propiamente dicha, que creo que lo voy a llegar a explicar hoy, que es la citación de venta y posterior subasta de los bienes. ¿Bien? Entonces, en una condena a dar sumas de dinero, ¿cuáles serían los medios coactivos? Siempre se busca el cumplimiento voluntario, por eso se le fija un plazo. Y si no se fija plazo, es de cumplimiento inmediato. Si no lo cumple voluntariamente, tenemos que pasar a los medios coactivos para que cumpla con la sentencia de condena. Si la condena fuera a entregar sumas de dinero, debemos distinguir. Si se conoce la existencia de dinero, se lo desapodera y se lo entrega al acreedor. Si no se conoce la existencia de dinero, deberemos embargar uno más bienes, los necesarios para poder cumplir con la creencia, y luego pasar al proceso de ejecución de sentencia, que es citar de venta y subastar. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Fácil, ¿no? Segunda sentencia de condena. Condena a escriturar. Juicio de escrituración. Le compré a Yelena Costa Morales un inmueble, 3 pisos, vista al mar, lindo, con jacuzzi, todo, uno de los nuevos, un edificio lindo. Celebramos el boleto de compraventa, yo comprador, aboné, y Yelén no apareció el día ese que fijamos en la escribanía. Se fumó, se fue a escuchar una clase de procesal grabada del Doctor Grupo a las 9 de la noche un viernes. Seguramente eso no pasaría, sería algo más divertido. ¿Qué tendría que iniciar yo? Lo que se llama un proceso de escrituración. Un proceso judicial tendiente a que el juez venza la resistencia de Yelén y otorgue la escritura traslativa de dominio. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la sentencia acá? En caso de proceder, obviamente, a demanda, condeno a la señora o señorita, a Yelén, porque todavía no es doctora, ya le vamos a decir doctora en poquito tiempo, a la señorita Yelén Acosta Morales, para que en el plazo X suscriba la escritura de traslativa de dominio en favor de Patricio Gustavo Oro. Punto. ¿Cuál sería el medio coactivo, es decir, el apercibimiento para el caso de que ella no lo cumpliera voluntariamente? Se apersona el juez, la escribanía, y la firma, es decir, suscribe la escritura a costa de Ayelén, es decir, Ayelén luego tendrá que pagar los gastos que yo irrogue. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el medio coactivo? Si no hay cumplimiento voluntario en otorgar la escritura, la suscribe el juez a costa de Ayelén, ¿bien? De la demandada. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si no se pudiera cumplir, es decir, no fuera posible escriturar el inmueble porque lo hubiese vendido antes y me firmó un segundo boleto a mí, y obviamente tenía prioridad el primero, no fuera posible cumplimiento? Bueno, la obligación se traduce en la de pagar los daños y perjuicios que me haya causado. Sentido común. Y siempre sepan algo, esto ya es una acotación al margen, la escritura siempre se hace entre el escribano, o que fue convenido en el boleto de compraventa, o que diga el actor. En principio, si se fijó en el boleto, se estableció una escribanía X, se hace ahí. Si no, el que diga el actor al momento en que se dicte sentencia. Quiero que se escriture con el escribano fulanito. Tercer supuesto de sentencia de condena, de medios coactivos, para hacerlas cumplir. Condena a hacer, es decir, a que resultó perdidoso ejecute una prestación determinada. Por ejemplo, no sé, pintarme un cuadro. Lucas, que tiene pinta de pintor, de buen pintor, se había comprometido a pintarme un cuadro para esta pared que tiene más cosas de lo que se me parece, no tiene nada, pero mi departamento no está muy bien equipado, pero tiene más de lo que se me parece bastante minimalista, no es tan minimalista. Bueno, se obligó a pintarme un cuadro y no lo hizo. La sentencia lo condena a hacer, es decir, a ejecutar una prestación determinada, en este caso, la de pintar un cuadro. Y se le fija un plazo. En las condenas a hacer, ejemplo escritural, ejemplo esto que estoy diciendo ahora, siempre hay que fijar plazo en la sentencia, el juez fija plazo. En las otras no. Generalmente el juez fija, pero si no fijara, se entiende que es de cumplimiento de ejecución inmediata. Una vez que queda firme ya es ejecutable. En las de hacer, escriturar y hacer propiamente dicha, el juez sí o sí tiene que fijar un plazo para el cumplimiento. Para que en el plazo de 30 días, Lucas pinte el cuadro a Patricio. Para que en el plazo de 30 días se presente a suscribir la escritura traslativa de dominio a Yelén del departamento de 3 ambientes con vista al mar y jacuzzi que había comprado Patricio. No sé con qué plata, porque el sueldo del Poder Judicial no es tan bueno, pero bueno.
Capaz que los alumnos me han hecho una donación post materia, no sé. Tendría que ser una donación muy generosa igual, Alicia, pero bueno, ¿qué pasa? Después de la materia, porque si no van a pensar que es algo raro, se podría malinterpretar para aprobar el examen. Entonces, en la condena a hacer, si Lucas no cumpliera voluntariamente, el tal cuadro creo que había dicho, acá el acreedor tiene dos alternativas. La primera, si fuera en este caso no va a ser, pero si fuera un hecho que pudiera ser ejecutado por un tercero, hacerlo ejecutar por un tercero a costa de Lucas. ¿Por qué le digo que en este caso no va a proceder? Porque el pintar el cuadro, indefectiblemente es esencial la figura de él, porque él es el pintor que yo había elegido y contratado. Si fuera, por ejemplo, para levantar una pared, se condena a levantar una pared, si Lucas no lo hace, yo sí puedo recurrir a otro tercero, a otro albañil, para que la levante. Entonces, ¿cuáles son las opciones, los medios coactivos? Hay que distinguir. Si la persona el deudor es esencial, por ejemplo, pintar un cuadro, yo no podré ejecutar esa prestación por un tercero, de manera que se traducirá en la obligación de pagar daños y perjuicios, que tramitará bajo la vía que el juez determine. Como contrapartida, si la figura del deudor no fuera esencial, el ejemplo, levantar una pared, yo tendré dos opciones: o ejecutarlo por un tercero a costa de Lucas, o pedir que me pague los daños y perjuicios. Traducir la obligación en la de pago, en la indemnización por daños y perjuicios. ¿Bien? Todo sentido común, artículos 510 y siguientes, es una pavada, es el código, esto no hay nada, ninguna genialidad. Nunca hay genialidades en lo que yo digo, pero en esto aún menos. Condena a no hacer. A diferencia de lo que decíamos recién, acá no quiero que pintes, Lucas, quiero que no hagas ruidos molestos. Si te juntás con tus amigos, quiero que no hagas tanto ruido, pero quiero dormir, yo estoy grande y quiero ver la serie de Luis Miguel tranquilo. No quiero escuchar como vos te juntás con Alicia y Gabriela y toman cerveza y escuchan música todos. La estoy viendo la serie de Luis Miguel, chicos, lo siento. Y me gusta, ¿eh? Porque mi madre de chiquito me hacía escuchar todos los discos, así que me las sé todas las canciones de memoria. No la canto porque va a ser peor que escucharme dar clases. Pero bueno. Entonces, la condena a no hacer, es decir, a que no haga ruidos molestos, por ejemplo. ¿Cómo podría vencerlo el incumplimiento voluntario? ¿Qué medio coactivo tiene el acreedor? Hay que distinguir. Puede pedirle al juez que aplique astreintes, que vamos a ver, creo que vamos a llegar hoy a verlo. Astreintes son multas pecuniarias. Por ejemplo, la suma de 10.000 pesos por cada día en que vos no cumplas. A partir del lunes tenés que dejarse de ruidos molestos, Lucas. Si no lo haces, lunes 10.000 pesos, martes otros 10.000, miércoles otros 10.000, hasta vencer tu resistencia. Esa es una de las primeras opciones que tendría para hacer cumplir una condena a no hacer. Otra de las opciones, siempre a discreción del acreedor, es decir, el acreedor elige, pedir que las cosas sean repuestas a su estado original. En el caso de ruidos molestos no, porque no hay cosa de estado original, pero por ejemplo, si es, no levantes una pared porque este terreno es mío, y levantás una pared, pedirle que la derribe. Bien. Y la tercera opción, pedir daños y perjuicios. Por lo que me causa, que no puedo escuchar bien como Luis Miguel canta Sueña, que la cantó en el capítulo que vi ayer. Tremenda canción, Alicia, ¿no? Tremenda, ¿no? Era una película de Disney, creo, pero no me acuerdo cuál era. No importa, no se toma en el examen. Bien, ¿estamos hasta ahí? Entonces, condena a no hacer, tiene tres opciones. Pedir aplicación de astreintes, pedir que se vuelvan las cosas del estado anterior, en el caso de que la condena a no hacer, decidió, por ejemplo, levantar una pared, o pedir la indemnización por los daños y perjuicios causados. ¿Estamos? Bien. Siguiente supuesto. Condena a entregar cosas que no sean dinero. Cosas muebles que no sean dinero. Por ejemplo, 20 cajas de alfajores. Tengo ganas de comer alfajores. Yo se lo tiré en dos ejemplos. Fíjense, para la clase que viene, si quieren traer un alfajor, puede. Entonces, que se condena a entregar una cosa mueble determinada, es decir, 20 cajas de alfajores. Si no lo hiciere, si no se lo hiciere, se podrá o pedir el secuestro de esos alfajores, y en caso de no ser posible, porque por ejemplo, Alicia también estaba viendo la serie y se comió las 20 cajas, además un terrible ataque al hígado, me dejaría sin mis bienes, sin preciosos alfajores, que se traduzca la obligación en entregar un valor equivalente a lo que salía, en suma de dinero, ¿no? Finalmente alfajores, que me entregue la suma de dinero correspondiente a esos alfajores para que yo lo vaya a comprar voluntariamente, como a los daños y perjuicios que me haya causado por tener que ver la serie sin poder comer nada, tener que comer una fruta, que es sustancialmente distinto, ¿no? Ver una serie con un alfajor que con una fruta. Y sí, o por lo menos para mí. Yo soy flaco, pero gordito de algo. Bien, ¿se entiende entonces? Las opciones, en el caso de entregar cosas, que la condena fuera a entregar cosas determinadas, vencido el plazo, las cosas están en poder de la demandada, pedir el secuestro. Se hace a través de un mandamiento.
Bueno, oficial de justicia te golpea la puerta y te saca la caja de alfajores, la entrega a Patricia. Si no se pudiera cumplir, porque por ejemplo el objeto se extinguió, se comieron los alfajores, vuelvo a reiterar el ejemplo, podemos pedir que nos entregue el equivalente al valor de esas cosas muebles, con más los daños y perjuicios que me hubiera causado. Y lo último que prevé que habla de 514 en este punto de medios coactivos en el programa es, que no se ve nunca, yo no lo vi nunca en la práctica, es lo que se llama liquidación en casos especiales. ¿Por qué? Porque hay supuestos muy particulares, en los cuales practicar una liquidación no es tan sencillo como les decía recién, que poníamos el monto de capital, poníamos la fecha a partir de la cual hay que computar intereses, la tasa y el sistema me los calculaba. Puede haber casos, por ejemplo, el ejemplo clásico es en cuestiones bancarias, que se condene a que el banco le devuelva los intereses y cargos extras cobrados por las sumas debitadas, una cuenta corriente durante 2 años. Eso, obviamente, para un juez es imposible de calcular, porque requiere de conocimientos especializados. Pero acá, en lugar de recurrir a un perito contador, como recurríamos siempre, me está escribiendo mi juez, qué raro. No lo vamos a leer porque no debe ser para 9:15, es raro. Para invitarme a tomar una cerveza o para retarme por algo. Seguramente será la segunda opción, así que no lo vamos a hablar hasta las 10, por las dudas. No me quiero sorprender. Entonces, reitero, ¿qué es lo que se hace aquí? Nosotros cuando en un periodo, en el marco del proceso de conocimiento, se ofrecía un perito contador. Acá lo que se hace es ofrecer designar el juez, lo que se llama perito árbitro. Perito árbitro. Que en este caso va a ser un contador, sí. Pero no va a ser una prueba que el juez podrá ponderar o no. ¿Se acuerdan que la prueba pericial era la única que el juez estaba obligado a tratar en la sentencia, pero que no necesariamente estaba sujeto a lo que decía el dictamen pericial? Se puede apartar fundándolo. Bueno, en el caso de la liquidación en casos especiales, este ejemplo que les decía de la entidad bancaria, cobró intereses y cargos indebidos en un débito de cuenta corriente durante 2 años, lo que se hace es se designa un perito árbitro, que va a ser contador en este caso, que lo que hace es dictamina exactamente cuánto debe, y esa resolución es irrecurrible. Y el juez no se puede apartar. ¿Por qué? Porque en realidad es un complemento de la sentencia. ¿Bien? Yo, juez, condené a pagar, a que devuelva esto. Como es imposible determinar, tengo que designar un perito árbitro. Pero ella pasa a tener figura, más allá de ser un contador, pasa a ser la figura de un árbitro. Va a complementar la sentencia. Y el dictamen que emita es irrecurrible. No lo vi nunca, es el 811, creo que. ¿Es lo mismo que los amigables componedores o no? Claro, o sea, sigue la regla de la unidad de componedores o árbitros, etc. La verdad que yo no vi nunca aplicación práctica, la verdad que no lo vi, pero creo que está en el 811 o 10, no me acuerdo, el código procesal. ¿Hasta acá venimos bien? 9:15, me queda media hora, creo que sí, no sé si voy a llegar a todo, pero mejor de lo que pensaba. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Vimos hasta ahora diferencias entre proceso de conocimiento y proceso de ejecución, unas cuantas. Los medios coactivos para vencer la resistencia de aquel deudor que no cumplió con su sentencia voluntariamente. Distinguimos entre condena ante la suma de dinero, a escriturar, a hacer, a no hacer, y a entregar cosas muebles, y liquidación de supuestos especiales. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. 29 minutos, según mi reloj. Astraintes. ¿Alguien sabe qué son los astraintes? ¿Han escuchado hablar? Es capaz que leerlo. Es una multa que es o sea, por ejemplo, no sé, esta semana no cumpliste, bueno, tenés que pagar tanto. La semana que viene no cumpliste, tenés que pagar otros tanto, y así sucesivamente hasta que cumpla. Bien Virginia, bien Nahuel. ¿Saben lo que son? Multas pecuniarias. Sí. Pecuniarias como regla general, porque fíjense que hasta el propio programa les dice noción sobre la doctrina de las medidas combinatorias no pecuniarias. ¿Por qué? ¿Qué son las astraintes? Son sanciones que prevé el juez para el caso de incumplimiento de una orden judicial. Son sanciones que prevé el juez para el caso de incumplimiento de orden judicial determinada. Que ojo, no tienen necesariamente que ver con la obligación principal. Es un accidente de tránsito, yo actor la demando a Virginia, y no necesariamente la sanción va a ser para Virginia. Puede ser para mí porque en el marco del proceso, el juez me fijó una audiencia, me dijo, venía a la audiencia y yo no fui. Me fijó astraintes, te voy a fijar una nueva. Y cada audiencia que no vengas, va a haber una sanción económica. ¿Bien? Entonces, no tiene que ver con la obligación principal. Son sanciones que fija el juez para el incumplimiento de una orden, de una manda judicial. Nahuel dijo económicas, Alicia creo que dijo algo parecido. ¿Por qué? Porque en principio las astraintes, y digo en principio porque ahora les voy a explicar por qué hay alguna excepción, en principio son sanciones de carácter pecuniario, contenido económico.
que lo que buscan es vencer esa resistencia. Es decir, Patricio, voy a fijar una audiencia. Si no venís, 3 use. Si a esa audiencia no venís, 6 use. Si a la otra venís, 9 use. Y la ejecución se ejecuta por separado. ¿Bien? Esas sanciones pecuniarias de carácter compulsivo, combinatorio, para que una de las partes cumpla una orden judicial, el producido, es decir, estos use con los cuales me percibieron, me fijaron la sanción, van en beneficio de la otra parte. ¿Por qué? Porque la otra parte es la perjudicada, porque yo al no cumplir con una manda judicial, perjudico, por ejemplo, el avance del proceso. Se puede cerrar la audiencia preliminar, no se puede proveer la prueba, no se puede seguir adelante. Entonces la sanción combinatoria que fija el juez, artículo 37 del Código Procesal, se fija siempre en favor de la parte perjudicada, es decir, la parte contraria a la que se fijó la sanción. ¿Qué caracteres tienen las 30? Anoten. Son judiciales. ¿Qué quiere decir que son judiciales? El único que puede fijar las 30, este tipo de sanciones combinatorias para que se cumpla una orden judicial, es el juez. Son judiciales. Son combinatorias. ¿Por qué combinatorias? Porque lo que buscan es vencer la resistencia de aquel que no está cumpliendo con la manda judicial. Son discrecionales. ¿Por qué son discrecionales? Porque es el juez el que decide si las aplica o no. El juez fija las 30 o no fija. A absoluta discreción suya. Más allá que una de las partes lo puede pedir, ¿no? Pero es discrecional. Les decía antes, no guarda relación con la obligación principal. Que a mí me condenen a pagar las 30 porque no fui a la audiencia preliminar, no quiere decir que luego me vayan a rechazar la demanda por no haber comparecido en 2 fechas a la audiencia preliminar. No guarda relación con la obligación principal. ¿Bien? Es el incumplimiento de una manda judicial determinada durante el proceso. No tiene relación con la obligación principal. Son subsidiarias, obviamente, porque primero te cito audiencia, si no venís, ante tu incumplimiento se aplican. Siempre es subsidiario, no se aplican de una. Es decir, te voy a fijar, Joaquín, 2 use para que vengas a la audiencia preliminar. No, pará, fíjamela si no vengo. Es subsidiaria al incumplimiento, esto es lógico. Sanción por incumplimiento. Son provisionales. ¿Por qué provisionales? Porque pueden ser dejadas sin efecto cuando el juez lo considere. Y pueden ser aumentadas o disminuidas también. Siempre a discreción del juez. Por eso está muy bien. Porque hay una más, pero no la voy a decir porque se los marea, entonces no es necesario. ¿Se entiende entonces qué son las astreintes? Son sanciones tendientes a vencer la resistencia de alguna o algunas de las partes que incumplen una orden judicial. En principio son de carácter pecuniario, como bien decían las chicas. En principio son de carácter pecuniario, es decir, son económicas. Se fija en use normalmente. Pueden ser fijadas en moneda de curso legal directo, pero normalmente se fija en use por una cuestión lógica, que es que nuestra moneda se deprecia lamentablemente constantemente. Una pregunta. Sí, Virginia. ¿Podría el juez de oficio poner una sanción combinatoria? Buena pregunta, y de hecho sí. El ejemplo que les decía de la fijación de audiencia preliminar, la mayor parte de los juzgados es, cítese a las partes, a que comparezcan el día 3 de noviembre de 2021 a tantas horas, a fin de celebrar la audiencia preliminar, bajo apercibimiento de imponerles una sanción de 1 use o 2 use o lo que sea. Artículo 37. Eso es una astreintes fijada por el juez, directamente. De antemano te anticipo, si vos no venís a la audiencia, te voy a fijar esta astreintes. Se va a hacer efectivo este apercibimiento. ¿Bien? ¿Podría ser a pedido de parte? Sí, podría ser que en el mismo supuesto el juez fija audiencia preliminar y no imponga ninguna sanción. Yo, actor, voy a la audiencia y le mando no va, o al revés. Podemos solicitarle al juez, fije una segunda audiencia y aplique las astreintes para el caso de renuencia, es decir, de inasistencia injustificada. ¿Bien? Recuerden, son judiciales, son combinatorias porque buscan ejercer presión sobre quien está incumpliendo la orden judicial. En principio son de carácter pecuniario, si se expresan en dinero o use. Son discrecionales. Son provisionales. ¿Por qué provisionales? Porque una vez que cumple, se deja sin efecto. Cuando se presenta la audiencia ya no se le aplican más sanciones. Pueden ser aumentadas. Sí. ¿Subsidiaria por qué eran? Porque son posteriores a un incumplimiento. Se aplican posterior a un incumplimiento. ¿En qué momento del proceso se cobran las 30? Muy buena pregunta, pero muy buena pregunta, Joaquín, porque eso se da mucho en los amparos. En los amparos, muchas horas sociales no cumplen, entonces se fijan las 30, y una vez que queda firme la fijación de las 30, es decir, por ejemplo en la audiencia, no vinieron, o no vino una de las partes, sin justa causa, el juez va a dictar un proveído haciendo efectivo el apercibimiento e imponiéndole una multa a Joaquín, que es el que no vino.
Se notifica por cédula, Joaquín podrá apelar o no. Una vez que eso queda firme, ya es ejecutable. Independientemente de cómo siga tramitando el proceso. ¿eh? Por eso le decía que se escinde de la obligación principal. El proceso de conocimiento va a seguir su curso normal. Yo ya podré ejecutar la multa mañana. Una vez que se hizo efectivo el apercibimiento, se le notificó a Joaquín, quedó consentida o ejecutoriada la resolución. Consentida es, no dijo nada, o dijo si tenía razón. Ejecutoriada es, la apeló, ya se resolvió y quedó firme esa sentencia. Una vez que queda firme esa multa, que no es una multa en realidad, por eso se llama 30, no es una multa en sentido estricto, ya es ejecutable. Se puede hacer por fuera una ejecución de las 30. Esto pasa mucho en amparos. No me cumplen con la entrega de la prótesis, fije las 30. Cuando queda firme las ejecutan. Y el proceso principal, el amparo sigue adelante su curso normal, va a llegar a sentencias, a abrir a prueba, lo que sea. Por eso es que les digo que se escinde. Muy buena la pregunta, Joaquín, por aparte me había olvidado decirla. Entonces, una vez que queda firme la fijación de esa multa, de esas 30, perdón, ya se puede ejecutar, independientemente del curso del proceso principal. No hay que esperar a la sentencia del proceso principal para poder ejecutar esas 30. ¿No? ¿Estamos? Breve referencia, porque el código decía noción sobre la doctrina de las medidas combinatorias no pecuniarias. Porque les decía, en principio uno cuando habla de las 30 siempre piensa que se fijan en dinero porque es la regla general. No obstante ello, hay veces que las 30, ¿qué es lo que busca? Vencer esta resistencia del deudor a cumplir una determinada demanda judicial. No obstante ello, ha habido fijación de las 30 que no son de contenido pecuniario, es decir, que no son de contenido económico. Y el ejemplo que yo doy, que es real, que creo que no me acuerdo si era en Rosario o en Santa Fe, un local bailable, le habían, no me acuerdo si era que le habían pedido que ponga extintores o ventiladores, alguna cosa, alguna determinada cuestión mueble, o que reduzca la capacidad del local. No me acuerdo bien qué era la fijación de las 30, era que haga eso. Perdón, la demanda judicial era que haga eso. Se le fijó, no lo hizo obviamente en forma voluntaria, se le fijó como las 30 la suma de 10.000 pesos por día. Pero ¿qué pasa? Al local bailable le convenía no cumplir con la demanda judicial y pagar las 30 y hacerlo. Por ejemplo, reducción de capacidad. Un local de boliche bailable ahí de la Normandina. Para que disminuya la capacidad de su local a 300 personas. ¿Bien? Bajo apercibimiento y por una multa de 10.000 pesos para cada fin de semana de incumplimiento. Yo si dueño de boliche digo, no, me conviene meter 500, total la entrada, no sé ni cuánto sale la entrada, pero la entrada sale 5.000, con 2 personas ya la cubrí. Listo, que me pongan la multa tranquilo, no me molesta. Entonces, ahí que se dijo, bueno, el concepto de A30 es para vencer la resistencia al cumplimiento de una demanda judicial. Evidentemente, en forma pecuniaria no lo estamos logrando. Fijémosle otra. ¿Qué se dispuso en ese Rosario? Clausura local. Clausura. Al fin de semana siguiente ya estaba cumplida la demanda, obviamente. ¿Entiende? Por eso es que, en principio son sanciones de carácter pecuniario. No obstante ello, como lo que se busca es vencer la reticencia de quien está incumpliendo una demanda judicial, pueden no ser de carácter pecuniario, el ejemplo, local bailable. En lugar de imponerte una multa, te cierro el local, te dispongo la clausura. Ese sería unas 30 de carácter no pecuniario. Aun cuando en rigor le causa un perjuicio pecuniario porque el clausura del local impide facturar, ¿no? ¿Estamos? Me quedan 20 minutos, bien. Voy a decir algunas pautas de ejecución de sentencias. Hasta ahí, las 30. Seguimos. Punto número 2 de la unidad número 14. Ejecución de sentencias argentinas. ¿Saben por qué hice sentencias argentinas? Porque, para suerte de ustedes, y nosotros también, porque era aburrido, antes también explicábamos la ejecución de sentencias extranjeras. Procedimiento lo que se llama exequatur. Como se da en internacional privado, en la última reforma del programa de estudios de la cátedra, de la materia en general, se eliminó. Por eso dice ejecución de sentencias argentinas. Antes eran argentinas y extranjeras también, y se tenían que saber el procedimiento de exequatur y nosotros tenemos que enseñar. Ahora solamente se ve en esta materia la ejecución de sentencias locales. ¿Bien? Así que el tema este les quedará para internacional privado, que es de las últimas materias de la carrera. ¿Qué sentencias se pueden ejecutar? ¿Son apelables? Uy, Micaela, perdón, recién lo leo. ¿Son apelables qué era? ¿Las 30? Sí, son apelables, esa era la pregunta. Perdón, porque el chat ya les dije, no suelo mirarlo porque me distraigo. Si la pregunta era relativa a si las 30 son apelables, sí son apelables. Se conceden relaciones con efecto suspensivo. Ah, perfecto. Era eso. Listo. Bárbaro. Sí, son apelables. Seguimos entonces. ¿Qué sentencias son ejecutables? En principio las sentencias de condena. ¿Las que estén firmes? ¿Las que estén firmes? Eso sin duda. Ahora, esos son presupuestos para poder ejecutarla. Están en el 497. Vamos a ver ahora. Pero ¿qué sentencia uno va a poder ejecutar? Una sentencia de condena. Ustedes saben que
hay sentencias también, lo que se llama sentencias declarativas. Por ejemplo, una adopción. Declaro que fulanita tal queda adoptada por Patricio Gropo. O declaro algún tema que tenga que ver con inscripción en el registro de las personas. Esas sentencias en realidad son ejecutables, pero no en sentido estricto, porque por realidad lo único que depende es de un trámite, la inscripción en el registro. Cuando se habla de ejecución de sentencia, se trata de sentencias de condena. Condena entre una suma de dinero, una cosa mueble, hacer, no hacer, escriturar. ¿Bien? Las declarativas tienen una ejecución, sí, pero es por un trámite. Acá estamos hablando de ejecución forzosa, en aquellos casos en los cuales no se cumplió voluntariamente una sentencia de condena, por ende motivamos la actividad jurisdiccional para el cumplimiento forzoso. ¿Bien? Entonces, ejecuciones de sentencias, ejecución de sentencias de condena. ¿Qué presupuestos se deben verificar para que uno pueda pedir la ejecución de una sentencia? El primero es el que dijo Alicia. Esto está en el artículo 497, que es que la sentencia de condena esté consentida o ejecutoriada. ¿Cuál es la diferencia entre consentida o ejecutoriada? Algo creo que lo dije, así que les facilito la respuesta si es que me prestan atención. ¿Cuándo la sentencia queda consentida? Cuando no dice nada o cuando la acepta. Y ejecutoriada es cuando interpuso un recurso y no se le concedió. Bien. O bueno, no se resolvió en su favor. Bien. Un asterisco al margen. Lo que dijo Virginia está bien, acá para clase está bien, pero para examen acostúmbrense a utilizar lenguaje técnico. Yo a algunos de los que les he tomado examen les dije, porque ya están en la mitad de la carrera, y a algunos docentes les molesta más que a otros, independientemente de que todos deberíamos exigirlo, intenten utilizar lenguaje técnico. ¿Cómo lo bajo? Lo que dijo Virginia está perfecto, Lo bajo al lenguaje técnico. ¿Cuándo una sentencia está consentida? De dos maneras. Cuando me dio consentimiento, valga la redundancia, expreso de alguna de las partes, es decir, presento un escrito diciendo la sentencia está firme, para mí, a mi juicio está firme, no quiero plantear ningún tipo de recursos, consiento lo que resolvió el juez, o tácito, que es lo que dice Virginia, que es cuando, notificada la sentencia, no interpongo recursos dentro de los plazos previstos. ¿Bien? Entonces, ahí queda consentida, en forma expresa, si se lo manifestó por escrito, en forma expresa, para la redundancia, o tácita, si se dejó transcurrir el plazo previsto por ley para deducir alguno de los recursos. En este caso, la sentencia, ¿qué recursos ordinarios admite? Sentencia definitiva. ¿Recursos o recursos? ¿Qué les parece? Sentencia definitiva, ¿Qué recurso puede interponer contra una sentencia definitiva? De apelación primeramente. ¿Y cuál más? Algunos dicen que es un remedio. No un recurso. De aclaratoria. Muy bien. ¿En qué plazo la aclaratoria? Ya que estamos, te pregunto toda la 3 unidad. días. Muy 3 bien. días. ¿Y la apelación? 5. Muy bien. Muy bien, Luciano, ya está afilada. ¿Y si fuera un sumarísimo? Apelación 3. ¿Apelación 3? ¿Me parece? 4, a ver si tengo 486. 2, muy bien. No sé quién es. Muy bien, Aileen. Recuerden que el proceso de. A ver si les digo 496 o 4. Los 496, sí. Todos los plazos serán de 2 días, salvo contestación de demandas, que es de 5, y el de prueba que fija el juez. De manera que para apelar una sentencia definitiva, un sumarísimo, el plazo es de 2 días, 496. El Código Procesal. Entonces, esto igual no era mi unidad, pero me gusta meterme en temas de otros. Entonces, si vencido el plazo para apelar, 5 días, ordinario o sumario, 2 días. Si es sumarísimo, no lo hicieron, es un consentimiento tácito la sentencia. Como bien también había dicho Virginia, podría ser que la sentencia haya quedado ejecutoriada. ¿Cuándo queda ejecutoriada? Cuando se dedujo un recurso, ya fue resuelto y no existen recursos pendientes, o cuando se dedujo un recurso y fue declarado desierto. ¿Cuándo un recurso es declarado desierto? ¿O por qué motivo se declaró desierto? Cuando no se funda. Bien. O se funda en para el forma. franqueo. El recurso es declarado desierto cuando no se funda en plazo. No vamos a entrar ahí ya porque ya se me va a ir mucho. En los plazos y donde se funda. O cuando se fundó en forma defectuosa, es decir, cuando el memorial o la expresión de agravio, según se relaciona libremente, no contiene una crítica concreta y razonada del fundamento del fallo. ¿Bien? Son los dos motivos de deserción. O si fue fundado extemporáneamente también. 3 motivos en realidad. ¿Estamos? Entonces, cuando una sentencia queda ejecutoriada, cuando se presentaron recursos
y fueron resueltos, y ya no admiten otros recursos posibles, o fueron declarados desiertos por algunos de los supuestos que les mencioné recién. Entonces, primer presupuesto para ejecutar una sentencia, contar con sentencia firme, consentida, es decir, consentida o ejecutoriada. Segundo presupuesto necesario para poder ejecutar una sentencia, que haya vencido el plazo que fijó el juez para el cumplimiento voluntario. Si el juez dice, para que en el plazo de 10 días hábiles, Pablo le entrega a Patricio las cajas de alfajores de marca Premium, para yo poder ejecutar la sentencia, tiene que haber vencido ese plazo de 10 días desde que la sentencia quedó firme, de 10 días hábiles que tenía Pablo para cumplir. Bien, sentido común. Si la sentencia no fijara plazo, la ejecución es inmediata. Es decir, una vez que quedó firme, yo puedo ejecutarla mañana. Si Pablo mañana no vino y me trajo las cajas de alfajores, pasado mañana puedo interponer la demanda de ejecución de sentencia. ¿Bien? Entonces, segundo supuesto, que haya vencido el plazo fijado por el juez para el cumplimiento de esa sentencia. ¿Es obligatorio por el juez fijar plazo para cumplir? No, salvo en las que condenan a hacer algo, a escriturar o a hacer algo. En ese caso sí tiene que fijar un plazo el juez. En las otras no. El 99% de los casos lo fija a que le entregue la suma de dinero en el plazo de 10 días. Pero si no lo hiciera, se entiende que es de exigibilidad inmediata. Se puede ejecutar en forma inmediata desde que queda firme la sentencia. Entonces, reitero, primer presupuesto para ejecutar una sentencia, contar con sentencia firme, es decir, consentida o ejecutoriada. Segundo supuesto, que haya vencido el plazo fijado por el juez para cumplir con esa sentencia de condena en forma voluntaria. Y tercer supuesto, son 4, que lo pida la parte. El juez no puede ordenar la ejecución de una sentencia de oficio. Si yo, juez, verifico que pasó este plazo de 10 días hábiles, y estamos en el día 11, o 12, o 13, yo no puedo ordenar la ejecución de sentencia de oficio. No se puede. Indefectiblemente debe ser a pedido de parte. Principio dispositivo, en su máxima expresión. ¿Bien? Tiene que ser pedido por la parte. Y el último supuesto es los casos en los cuales se condenó a una parte líquida y otra ilíquida. En estos casos se puede ejecutar la parte líquida, y a la parte líquida tendremos que transitar la liquidación o el perito árbitro, de acuerdo al supuesto que sea. Nación tiene una particularidad que no tiene provincia, que es que, una mala praxis médica. Si la sentencia de condena a pagar incapacidad, daño moral, daño psicológico, ¿bien? Y solamente se apeló un rubro de la sentencia, por ejemplo el daño psicológico, es decir, estos dos quedaron firmes, yo en provincia, para poder ejecutarla, tendría que esperar a que quede firme la apelación contra este daño psicológico. En Nación, te permite cindir. Es decir, yo podría ejecutar el rubro de incapacidad y el rubro de daño moral, que están firmes, y no podría el daño psicológico. Te permite cindir. Provincia no. Provincia hay que esperar que la sentencia de condena quede firme en su totalidad. Ahora, ojo, si la sentencia de condena para una suma líquida y otra ilíquida, sí yo podría ejecutar la parte líquida, que quedó firme. ¿Bien? Parece medio trabalenguas, no se pregunta, pero para que lo sepan. Entonces, en casos en que la sentencia de condena condenó a pagar cantidad líquida y ilíquida, yo podré ejecutar la parte líquida. Lo que les dije recién de Nación es una salvedad para que tengan en cuenta en todos los rubros, para que lo sepan, no se pregunten. ¿Quién es el juez competente para entender un proceso de ejecución de sentencia? ¿Quién les parece? ¿Cuál es el juez competente? El que estuvo en el proceso de conocimiento. Bien, El proceso principal. Bien, justo estaba mirando para abajo, mi celular, así que no sé quién contestó, Alicia fue una y no sé quién más. Muy bien. Como regla general, el juez competente es el que entendió en la causa principal. Es decir, el juez que dictó la sentencia de accidente de tránsito va a ser el mismo juez que deberá entender en un eventual proceso de ejecución de sentencia ante incumplimiento voluntario de ella. Bien, esa es la regla general, es el juez competente. ¿Hay excepciones? Sí. Cuando la sentencia se debe cumplir en otro territorio, se condena a que Alicia le pague a Patricio tanto en la provincia de Jujuy, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, dentro de la provincia de Buenos Aires, el juez competente para conocer de la ejecución de esa sentencia va a ser el juez de San Nicolás. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el cumplimiento material de esa sentencia se tiene que hacer en otro territorio. ¿Bien? Entonces, la regla general es el mismo juez que entendió el proceso principal. Regla general. Excepción, cuando el cumplimiento de esa sentencia deba realizarse en otro territorio, en cuyo caso el juez competente será el de
el asiento, ¿no? Donde va a cumplirse la obligación. El tercer inciso que prevé el 499 que sale a tabla de competencia es que cuando haya causas sucesivas, va a entender el que entendió en la principal. Esto no se toma nunca tampoco. Pero si son causas todas sucesivas, una tras de la otra, el juez competente es el de la primera, de la obligación principal, de la causa principal. Proceso principal, cuando hay conexión directa. Esto igual no se pregunta. Pero siempre entonces, la regla general, el juez competente es el que intervino en el proceso principal. El juez competente, vuelvo a decir, para ejecutar esa sentencia, es el mismo que la dictó. La excepción es cuando el cumplimiento se deba hacer en otro territorio. En ese caso va a ser el juez competente del territorio donde deba hacerse efectivo el cumplimiento. Creo que voy a cortar acá, porque acá tengo que ir a usar sumas de dinero y explicar lo que es citación de venta, las defensas posibles. Vamos a cortar aquí mejor. Preguntas, acotaciones o lo que quieran. Tenemos 4 minutos. Si quieren. Si no, no. Si no, nos vamos a comer. O a ver Luis Miguel, Alicia, bueno. Yo voy por el capítulo 3. No sé ni cuántos tiene, pero no. Voy por el capítulo 3. Aparte estaba viendo otra y la dejé de lado para ver la serie de Luis Miguel. Apareció ayer en Netflix cuando entré, chao. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Duda más allá de los chistes tontos que hago siempre, pavos? ¿No? Bueno, creo que me toca dar el lunes de vuelta presencial, ojalá, porque dar virtual no me gusta tanto, porque no puedo ver las reacciones, me molesta. Uno tiene que adaptarse a todos ustedes y nosotros nos tenemos que adaptar a todos. La semana que viene creo que me toca dar el lunes, sí vamos a ver la ejecución de la sentencia de dar forzosa de dar sumas de dinero. El embargo, por qué el embargo es condición esencial, la citación de venta, las defensas, las únicas defensas oponibles, son las de 504, y la sentencia, lo que sigue, la forma de probar, la apelación, etc. Si no hay preguntas, nos despedimos, chicos. Muy buen fin de semana, nos vemos el lunes, supongo. Descansen y estudien, pero descansen. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Chao. Chao, buenas noches.